Yo llevaba 3 años soñando con ese viaje. Había trabajado sin descanso en mi taller de costura, tomando encargos extras los fines de semana, ahorrando cada peso, vendiendo incluso las joyas que mi difunto esposo me había regalado, posponiendo mis propias necesidades para ofrecerles una semana juntos en el Caribe. Pero en ese momento, parada frente al mostrador de recepción, con mi maleta gastada a mis pies, comprendí que había cometido un error devastador. Había comprado un lugar en una historia en la que ya no me querían. Recordé cada noche en que contaba el dinero con cuidado bajo la luz de mi lámpara, cada plan detallado en mi cuaderno, cada promesa que me hacía a mí misma. Será el primer viaje en familia, me decía siempre con una sonrisa, mientras guardaba billetes en el sobre marcado con la palabra Cancún. Pero ahora, en el lobby de aquel hotel de 5 estrellas frente al mar turquesa, todo lo que imaginé se convirtió en un espejo roto. La mirada de mi yerno Roberto era esquiva, incómoda pero cobarde. La de Sofía, su madre, era triunfante y despectiva, evaluándome como si fuera una sirvienta que había osado sentarse en la mesa equivocada. Mis nietos Mateo y Valeria me miraban confusos, sin entender por qué la abuela que tanto amaban era tratada como un estorbo. El recepcionista, un joven llamado Adrián según su placa, no sabía dónde mirar, claramente incómodo con la situación, pero sin atreverse a intervenir. Y mi hija, mi propia Daniela, me daba la espalda mientras conversaba animadamente con Sofía sobre los planes para la semana. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Me asignaron la habitación 203 en la parte trasera del hotel junto a las dependencias del personal de limpieza. El pasillo olía a detergente industrial, a humedad acumulada y a esa soledad particular que tienen los lugares donde nadie quiere estar. La puerta rechinó al abrirse. La habitación era minúscula, con una cama individual estrecha cubierta por sábanas blancas sin decoración, un armario pequeño y una ventana que daba directamente a una pared de concreto gris donde crecía musgo entre las grietas. No había vista al mar, no había luz natural suficiente, no había nada que justificara estar en uno de los hoteles más caros de Cancún. Dejé mi maleta sobre el suelo de baldosas frías y me senté en el borde de la cama. Pesaba exactamente lo mismo que cuando llegué, pero sentía como si cargara toneladas en el pecho. No lloré. A mis 62 años, una aprende a tragar el dolor sin ruido, a dejar que arda por dentro sin que nadie lo note, a mantener la dignidad incluso cuando te la arrancan a pedazos frente a extraños. Cerré los ojos y pensé en mi difunto esposo Antonio. Él habría sabido qué decir, cómo actuar. Yo solo sabía callar y obedecer, como había hecho toda mi vida. El viaje había sido completamente idea mía. Quise reunirlos a todos después de años de distancia creciente. Daniela se había casado con Roberto hacía 6 años, y desde entonces las visitas se volvieron esporádicas, los abrazos mecánicos, las conversaciones superficiales. Sofía, su suegra, había entrado en nuestras vidas como un huracán silencioso, plantando semillas de desdén hacia mí con comentarios sutiles. «Carmen es tan simple, tan anticuada», la escuché decir una vez. «No entiendo cómo criaste a una hija tan refinada, siendo tú tan común». Daniela no la contradijo. Esa fue la primera señal que ignoré. Había reservado el Hotel Paradisus con 6 meses de antelación, pagando la suite presidencial que costaba $850 por noche durante 7 noches, más 2 habitaciones estándar para Roberto y Daniela y para los niños. En total, había invertido $9,300 solo en hospedaje, sin contar vuelos, comidas y actividades. Vendí mi máquina de coser antigua que era una reliquia familiar. Vendí el anillo de compromiso que Antonio me dio. Tomé turnos dobles los fines de semana, cosiendo vestidos de quinceañera que otras madres encargarían para sus hijas. Todo para crear un recuerdo familiar perfecto. Pero Sofía insistió en que ella merecía la mejor suite porque a su edad ya no está para incomodidades, necesita espacio y comodidad. Y según Daniela, yo estaba acostumbrada a lo simple,
a espacios pequeños, a no molestar. Mamá, tú siempre has sido humilde. No te va a importar un cuarto más sencillo, ¿verdad? Me dijo con esa sonrisa que alguna vez fue cariñosa, pero ahora parecía ensayada. Recordé cuando Daniela era pequeña y dormía abrazada a mí porque le daban miedo las tormentas de verano en Guadalajara. Le prometí que siempre tendría un techo, que nunca pasaría hambre, que estudiaría en la mejor escuela que yo pudiera pagar. Le enseñé a coser, a trabajar con dignidad, a respetar a los mayores. Pero el tiempo, la vida o quizás la influencia de Sofía le borraron esos recuerdos. Ahora me trataba como a una huésped indeseable en el viaje que yo misma había financiado. Esa noche salí a caminar por la playa. Eran casi las 10. La brisa del Caribe era tibia y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban sobre el mar oscuro. La arena todavía conservaba el calor del día. Caminé descalza sintiendo los granos finos entre mis dedos, escuchando el murmullo constante de las olas. Miré las luces del hotel a lo lejos, la terraza del restaurante donde seguramente mi familia cenaba platos que yo había pagado, riendo y brindando sin preguntarse dónde estaba yo. Pensé en todo lo que una sacrifica por los hijos. El sueño que pierdes cuando son bebés, la juventud que se va entre pañales y fiebres nocturnas, las ilusiones personales que guardas en un cajón para priorizar las suyas, y en cómo, sin darse cuenta, ellos aprenden a vernos no como madres que dieron todo, sino como obstáculos en su camino hacia vidas que consideran más importantes que la nuestra. Me senté en la arena frente al mar y escuché el rumor de las olas rompiendo contra la orilla. En ese sonido repetitivo y eterno encontré algo parecido a una respuesta. No era rabia lo que sentía, todavía no. Era decepción profunda, tristeza acumulada, y en el fondo, una calma peligrosa que comenzaba a instalarse en mi pecho, la calma de quien finalmente comprende que ha sido utilizada. Salí a caminar por los jardines del hotel antes de que el sol saliera completamente. El cielo tenía ese color violeta oscuro que precede al alba, y el aire olía a flores tropicales mezcladas con la brisa salada del mar. Caminé por los senderos de piedra. Pasé junto a las piscinas vacías donde flotaban algunas hojas caídas durante la noche. Observé las tumbonas perfectamente alineadas esperando a los huéspedes. Todo era tranquilo, perfecto, hermoso. Y yo me sentía completamente fuera de lugar en ese paraíso que había pagado. Me senté en una banca frente al mar justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte. Saqué de mi bolso los documentos que había traído conmigo, papeles que había guardado cuidadosamente durante meses, comprobantes de transferencia bancaria al hotel por un total de $9,300, recibos de los vuelos que había comprado para todos, otros $3,200, confirmaciones de las reservas de los tours que había programado para la semana, $1,500 más. En total, había invertido casi $14,000 en este viaje familiar. Mientras revisaba cada papel, cada recibo, cada comprobante con mi nombre completo, Carmen Alicia Ruiz, como titular y única pagadora, comencé a sentir cómo la tristeza de la noche anterior se transformaba en algo diferente. No era exactamente rabia, era más bien una claridad fría, una comprensión absoluta de que el amor que no es respetado necesita ser redefinido. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se volvió más tranquila. Y en ese momento, mirando el mar que se volvía dorado bajo el sol naciente, tomé una decisión. Regresé a mi habitación, busqué en mi maleta el cuaderno donde había anotado todos los planes del viaje y comencé a escribir. No una carta de despedida, ni un mensaje de reproche, sino un registro detallado de cada sacrificio, cada ahorro, cada momento en que había elegido no comprarme ropa nueva, no arreglar mi casa, no darme un gusto personal para poder reunir el dinero necesario. Escribí sobre las noches en que cosí hasta las 3 de la madrugada para entregar encargos extras. Sobre el día que vendí el anillo de compromiso de Antonio en una joyería del centro y lloré todo el camino de regreso a casa. Sobre cada vez que Daniela canceló una visita alegando estar ocupada, pero publicaba fotos en restaurantes caros con Sofía. Escribí durante casi 2 horas,
llenando página tras página con una letra clara y firme. No usé palabras hirientes ni acusaciones dramáticas, solo hechos, fechas, cantidades, la verdad desnuda de lo que había dado y lo que había recibido a cambio. Cuando terminé, sentí como si me hubiera quitado un peso invisible del pecho. Eran las 8 de la mañana cuando salí nuevamente de la habitación. El hotel ya estaba completamente despierto, las familias caminaban hacia el comedor principal para el desayuno buffet, los niños corrían por los pasillos con trajes de baño mojados, los meseros empujaban carritos llenos de café y jugos frescos. Me dirigí al restaurante con pasos lentos, pero decididos. Los vi desde la entrada. Daniela, Roberto, Sofía y mis nietos ocupaban una mesa grande junto a las ventanas con vista al mar, exactamente la ubicación que yo había solicitado cuando hice la reserva meses atrás. Estaban todos vestidos con ropa de playa cara y nueva, riendo mientras se servían frutas tropicales y pasteles del buffet. Sofía llevaba un sombrero de ala ancha, ridículamente grande, y lentes de sol de diseñador. Roberto tomaba fotografías con su teléfono. Daniela organizaba los platos de los niños con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para sus redes sociales. Me acerqué a la mesa sin que me vieran inicialmente. Mateo fue el primero en notarme. «Abuela Carmen», gritó con alegría genuina, la única alegría real que había sentido desde que llegamos. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Valeria lo siguió, y por un momento, solo por un breve momento, sentí que tal vez había valido la pena. Daniela levantó la vista y su expresión cambió inmediatamente. No era exactamente molestia, era más bien incomodidad, como si mi presencia arruinara la estética perfecta de su desayuno familiar. «Buenos días, mamá», dijo con una voz que intentaba sonar alegre, pero que sonaba forzada. «Pensamos que seguías durmiendo. ¿Descansaste bien?» La pregunta era tan absurda que casi río. Descansar bien en un cuarto de personal sin ventanas, sin aire acondicionado adecuado, escuchando el ruido de las máquinas de lavandería toda la noche, pero no dije nada de eso. Solo respondí. Dormí lo necesario. Sofía ni siquiera me miró. Continuó untando mermelada en su pan tostado como si yo fuera invisible. Roberto murmuró un buenos días casi inaudible sin levantar la vista de su teléfono. Solo los niños parecían genuinamente contentos de verme. Me senté en una silla vacía al extremo de la mesa, la más alejada de la vista al mar. Un mesero se acercó inmediatamente y me ofreció café. Acepté con una sonrisa, agradeciendo su amabilidad con más efusividad de la necesaria, porque en ese momento era la única persona en todo ese hotel que me trataba con dignidad humana básica. Mientras bebía el café, escuché fragmentos de su conversación. Planeaban ir al parque acuático Shell Ha ese día, una excursión que yo había reservado y pagado semanas atrás. Roberto mencionaba el tour en lancha rápida programado para el martes. Sofía hablaba emocionada sobre el spa, donde tenía cita para un masaje de piedras calientes esa tarde, otro servicio que aparecía en mi itinerario detallado y en mis comprobantes de pago. Daniela revisaba su teléfono constantemente, probablemente editando las fotos que publicaría en Instagram, mostrando sus vacaciones perfectas en el Caribe. Vacaciones que su madre había pagado trabajando hasta quedar con las manos agrietadas de tanto coser. Pero ese detalle nunca aparecería en los pies de foto. Entonces escuché algo que me atravesó como un cuchillo afilado. Roberto le dijo a Daniela en voz baja, pero no lo suficientemente baja. ¿Tu mamá va a venir con nosotros a Shell Ha? Sería incómodo, ya sabes, con mi madre ahí. Daniela respondió sin siquiera pensarlo. No lo creo. Ella entiende que necesitamos nuestro espacio familiar. Además, a su edad, probablemente prefiere quedarse descansando en el hotel. Nuestro espacio familiar. Como si yo no fuera familia. Como si no fuera precisamente yo quien había hecho posible que existiera ese espacio, esas vacaciones, esos momentos que tanto disfrutaban. Cerré los ojos por un segundo, respiré profundo y continué bebiendo mi café en silencio. Sofía, quien aparentemente sí me había estado escuchando todo el tiempo, añadió con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado. Es que Carmen siempre ha sido tan independiente, tan acostumbrada a estar sola.
Seguro disfruta tener tiempo para ella misma, ¿verdad, Carmen? Me miró directamente por primera vez esa mañana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba probándome, esperando que me quebrara, que protestara, que hiciera una escena. Quería que me comportara exactamente como la suegra problemática y dramática que probablemente le había descrito a Daniela durante años, pero no le di ese gusto. Simplemente le devolví la sonrisa y dije: «Tienes razón, Sofía. Disfruto mucho mi tiempo personal. De hecho, tengo algunos planes propios para hoy». La sorpresa cruzó brevemente su rostro. No esperaba esa respuesta. Daniela tampoco. Parecían haber asumido que yo pasaría la semana completa siguiéndolos discretamente, agradecida por cualquier migaja de atención que decidieran lanzarme. Terminé mi café. Me levanté de la mesa y me despedí de los niños con besos en la frente. «Diviértanse mucho en Shell-Ha», les dije. «La abuela tiene algunas cosas que hacer, pero nos vemos en la cena». Mateo me preguntó: «¿No vienes con nosotros, abuela?». Le acaricié el cabello con ternura. «No, mi amor, pero tú tómate muchas fotos para mostrarme después». Salí del restaurante con la espalda recta y la cabeza en alto, sintiendo sus miradas confundidas sobre mí. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que finalmente había aceptado mi lugar, que me había resignado a ser la abuela invisible que paga pero no molesta. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Durante los siguientes minutos, revisé cada papel con atención meticulosa, verificando fechas, montos y condiciones de cancelación. El hotel tenía una política clara. El titular de la reserva podía hacer modificaciones hasta con 24 horas de anticipación sin penalización. Los tours y excursiones podían ser cancelados o transferidos con 48 horas de aviso. Los cargos adicionales, comidas en restaurantes especializados, servicios de spa, bebidas premium en los bares, todo eso se facturaba directamente a la habitación principal, que en este caso era la suite presidencial que ahora ocupaba Sofía. Una idea comenzó a formarse en mi mente con una claridad cristalina. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era establecer límites que debía haber puesto hace años. Era enseñarles una lección que ninguna palabra ni reproche podría transmitir. Que el respeto no es opcional, que la dignidad tiene un precio, y que ese precio a veces es la pérdida de aquello que daban por sentado. Tomé mi teléfono y marqué el número de la recepción del hotel. Una voz femenina amable respondió después del segundo timbre. Le expliqué que era Carmen Ruiz, titular de las reservaciones de las habitaciones 401, 402 y 403, además de la suite presidencial 500. Solicité hablar con el gerente general. Me transfirieron después de una breve espera. La voz que atendió era masculina, profesional, con un acento que identificaba origen del norte de México. «Buenos días, señora Ruiz. Soy Héctor Mendoza, gerente general del hotel. ¿En qué puedo ayudarle?». Le expliqué mi situación con calma, sin dramatismos ni quejas exageradas, simplemente hechos, que había pagado la totalidad del viaje para mi familia, que al llegar me habían asignado una habitación inadecuada a pesar de ser yo la titular y única pagadora, que deseaba hacer algunos ajustes administrativos en las reservaciones. Héctor Mendoza me escuchó con atención respetuosa, interrumpiéndome solo para hacer preguntas específicas que demostraban que estaba tomando notas. Cuando terminé mi explicación, hubo un silencio breve antes de que él respondiera. «Señora Ruiz, lamento profundamente la situación que ha experimentado. No es el estándar de servicio que ofrecemos en este hotel. Como titular de todas las reservas, usted tiene derecho absoluto a hacer las modificaciones que considere necesarias. ¿Qué cambios desea implementar?». Le detallé exactamente lo que necesitaba. Primero, quería que todos los cargos adicionales que se generaran en cualquiera de las habitaciones, especialmente en la suite presidencial, fueran transferidos a una cuenta separada bajo el nombre de Daniela Torres y Roberto Méndez, no al mío. Segundo, necesitaba acceso a un registro detallado de todos los gastos extras que habían acumulado desde nuestra llegada. Tercero, deseaba modificar mi propia acomodación. Héctor confirmó que todo era posible y perfectamente legal
dado que yo era la titular. Me informó que los gastos adicionales, hasta ese momento, ascendían a $2,400. Cenas en el restaurante de mariscos de especialidad, botellas de vino importado, tratamientos de spa para Sofía, cócteles premium en el bar de la alberca, servicio de habitación nocturno. Todo cargado automáticamente a la suite presidencial porque asumieron que quien la ocupaba era quien pagaba. Le pedí que me enviara por correo electrónico un desglose completo de esos gastos. Aceptó inmediatamente y me dio su número directo de WhatsApp para cualquier otra necesidad. Antes de colgar, le hice una pregunta más. ¿Tienen disponible alguna suite con vista al mar para esta noche? Me confirmó que la suite junior en el piso 6 estaba disponible, con balcón privado frente al océano, jacuzzi y todos los servicios premium. El costo era de $520 por noche. Le dije que la reservara a mi nombre por las 6 noches restantes. Escuché el tecleo rápido en su computadora y luego su confirmación. Listo, señora Ruiz. Su nueva habitación estará lista a partir de las 2 de la tarde. Le enviaré a alguien para ayudarle con su equipaje. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por un momento, procesando lo que acababa de hacer. Había dado el primer paso. Ahora venía la parte más importante: las cartas. Saqué el cuaderno donde había escrito durante la mañana y comencé a redactar 3 cartas separadas. Una para Daniela, una para Roberto y Sofía juntos, y una para el registro del hotel. Escribí con letra clara y firme, sin tachones ni correcciones, porque cada palabra había sido pensada cuidadosamente. La carta para Daniela comenzaba así: Hija mía, cuando tenías 7 años y te enfermaste de neumonía, pasé 32 noches seguidas sin dormir cuidándote en el hospital porque tu padre acababa de fallecer y yo era todo lo que tenías. Te prometí que nunca te faltaría nada, y cumplí esa promesa trabajando 18 horas diarias durante 20 años. Vendí la casa que construimos tu padre y yo para pagarte la universidad privada que querías. Renuncié a rehacer mi vida amorosa para dedicarme completamente a tu crianza. Y cuando te casaste con Roberto, te regalé los ahorros que tenía guardados para mi retiro como enganche de su departamento. Nunca te pedí nada a cambio porque ese es el amor de madre. Pero amor no significa permitir que me falten al respeto. Continué detallando cada sacrificio específico con fechas y cantidades. El día que vendí mi anillo de compromiso, 12 de octubre de 2023, obtuve $1,200. Las noches extras de costura, un promedio de 4 por semana durante 36 meses. Los regalos de Navidad que no me compré, las comidas que salté, las medicinas que pospuse comprar, porque cada peso estaba destinado a este viaje que pensé nos uniría como familia. La carta terminaba con una frase simple pero devastadora. Este viaje costó $14,000 que yo pagué. Los gastos adicionales que han acumulado ahora son su responsabilidad. Considérenlo una lección sobre el valor real de las cosas y el costo de la ingratitud. La carta para Roberto y Sofía era más breve, pero igualmente directa. Les recordaba que cada comida que habían disfrutado, cada copa de vino que habían bebido, cada masaje que Sofía había recibido, había sido financiado por la mujer a quien trataban como invisible. Les informaba que a partir de ese momento, todos esos lujos tendrían que pagarlos ellos mismos. Y concluía preguntándoles si la comodidad de humillarme había valido el precio que estaban por pagar. Metí cada carta en un sobre blanco que había traído de casa. Escribí los nombres en la parte frontal con caligrafía impecable y la sellé. Luego llamé nuevamente a recepción y pedí que enviaran a alguien de conserjería. 10 minutos después, tocaron a mi puerta. Era una joven llamada Patricia, según su gafete, con uniforme impecable y sonrisa profesional. Le entregué los 3 sobres, junto con instrucciones precisas. Debían ser colocados en las habitaciones correspondientes, mientras todos estaban fuera en la excursión a Selja. No antes. Quería que los encontraran cuando regresaran agotados y felices, cuando la realidad de lo que habían hecho finalmente los golpeara. Patricia asintió comprensivamente. Algo en mis ojos debió haberle comunicado que esto era importante, porque dijo:
Descuide, señora. Yo misma me encargaré personalmente de que se entreguen exactamente como usted indica. Le di una propina de $20, que probablemente no podía permitirme, pero su amabilidad en medio de tanta frialdad familiar valía cada centavo. Cuando se fue, comencé a empacar mis pocas pertenencias. No tenía mucho, nunca he sido de acumular cosas. Ropa sencilla, algunos libros, mis documentos importantes, fotografías de Daniela cuando era niña que había traído con la esperanza de compartir recuerdos con mis nietos. A la 1:30 de la tarde, Héctor Mendoza apareció personalmente en mi puerta, acompañado de un botones. «Señora Ruiz», dijo con una reverencia ligera, «permítame acompañarla a su nueva suite, y nuevamente mis disculpas por las molestias iniciales». Subimos al 6º piso en el elevador privado. Las puertas se abrieron a un pasillo completamente diferente al que había visto hasta ahora. Alfombras gruesas, iluminación suave, olor a flores frescas. Caminamos hasta el final donde Héctor abrió una puerta doble de madera tallada. La suite era espectacular, mucho más hermosa de lo que había imaginado. Sala de estar amplia con sofás blancos, dormitorio separado con cama king size, baño de mármol con tina profunda y ducha de lluvia, y el balcón. El balcón quedaba directamente al mar turquesa del Caribe, tan cerca que parecía poder tocar las olas. Había una mesa con 2 sillas, tumbonas acolchadas, y el jacuzzi privado que burbujeaba suavemente. Me quedé parada en el umbral, incapaz de hablar por un momento. Héctor sonrió comprensivamente. «Esto es lo que usted merece, señora Ruiz, lo que siempre debió tener desde el principio». Hizo una pausa y añadió: «He dado instrucciones al personal de que cualquier cosa que necesite, absolutamente cualquier cosa, me la comuniquen directamente. Está bajo mi cuidado personal el resto de su estadía». Cuando se fueron, me senté en el balcón y lloré por primera vez desde que había llegado a Cancún. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de haber recuperado algo que pensé haber perdido para siempre. Mi propia dignidad. Sabía que en cualquier momento mi teléfono comenzaría a sonar, que Daniela encontraría la carta, que Roberto intentaría llamarme, que se desataría el caos que yo había orquestado cuidadosamente. Pero por ahora, en este momento de calma antes de la tormenta, simplemente existía. Respiraba. Me permitía sentir que mi vida todavía tenía valor más allá de ser útil para otros. Eran casi las 7 de la tarde cuando escuché el primer timbre de mi teléfono. Era un mensaje de WhatsApp de Daniela. No lo abrí inmediatamente. Dejé que sonara 2 veces más antes de finalmente deslizar la pantalla para leer. «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Ven a mi habitación ahora». No había un por favor. No había preocupación genuina por mi bienestar. Solo una orden, como si yo fuera una empleada convocada por su jefa. Respondí con calma. «Estoy en mi habitación. Si necesitas hablar conmigo, ya sabes dónde encontrarme». Esperé. 5 minutos después, llegó otro mensaje. «¿Qué habitación? Fuimos a la 203 y no estás ahí. ¿Qué está pasando?». Le envié el número de mi nueva suite sin más explicación. Podía imaginar su confusión, su creciente ansiedad, al darse cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Durante 20 minutos no hubo más mensajes, y entonces escucharon los golpes en mi puerta. No eran toques educados, eran golpes urgentes, casi desesperados. Abrí la puerta despacio. Daniela estaba ahí con Roberto detrás de ella. Ambos tenían las cartas que había escrito en sus manos, los sobres arrugados como si los hubieran leído múltiples veces sin poder creer lo que decían. La expresión de mi hija era una mezcla compleja de rabia, confusión y algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. Sus ojos recorrieron la suite detrás de mí, tomando nota del lujo, del balcón con vista al mar, del champán en hielo que había pedido para celebrar mi pequeña victoria personal. «¿Qué es todo esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué hiciste, mamá?». La dejé entrar junto con Roberto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, cruzando los brazos. No les ofrecí asiento. No les ofrecí bebidas. Solo esperé a que hablaran, a que dijeran lo que habían venido a decir.
Roberto fue quien rompió el silencio, agitando la carta en el aire. Carmen, esto tiene que ser un error. El hotel nos acaba de presentar una cuenta de $2,400 por gastos que supuestamente acumulamos. Dicen que tú autorizaste que nos los cargaran directamente a nosotros. Eso no puede ser correcto. Lo miré directamente a los ojos. No es un error, Roberto. Es exactamente lo que yo autoricé. Cada botella de vino que pediste, cada langosta que ordenaron, cada masaje que tu madre disfrutó. Todo eso lo pagaron ustedes, no yo. Como debió ser desde el principio. Daniela dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido. No puedes hacer esto. Tú pagaste el viaje, pagaste el hotel. No puedes ahora cobrarnos por cosas extras. Eso es mezquino, es cruel. La palabra cruel resonó en la habitación como una bofetada. Sentí algo caliente subir por mi pecho, pero mantuve mi voz calmada. ¿Cruel? ¿Te parece cruel que pague por lo que consumo y ustedes paguen por lo que consumen? ¿O te parece cruel porque durante años has asumido que mi dinero, mi esfuerzo, mi vida entera están disponibles para ti sin condiciones ni respeto? Se quedó callada. Claramente no esperaba que le respondiera de esa forma. Roberto intentó tomar un tono más conciliador. Mira, Carmen, entiendo que estés molesta por lo de la habitación. Fue un malentendido. Pero esto, transferirnos gastos sin avisarnos, cambiarte de suite sin decirnos, es una exageración. Me reí. Fue una risa corta, amarga, llena de años de tragarse palabras. ¿Un malentendido? Roberto, tu esposa me ordenó que durmiera en un cuarto de personal en el viaje que yo pagué para que tu madre ocupara la suite que yo reservé. Me trataron como basura delante de mis nietos, delante de extraños, y ahora vienes a decirme que exagero porque finalmente establecí límites. Daniela se dejó caer en el sofá sin que la invitara, cubriéndose la cara con las manos. Cuando habló, su voz sonaba ahogada. No tenemos $2,400 disponibles, mamá. Gastamos todo nuestro presupuesto de vacaciones esperando que tú cubrieras todo como siempre haces. Ahí estaba, la verdad finalmente saliendo a la luz. No tenían dinero porque habían aprendido a depender completamente de mí. Habían construido un estilo de vida que no podían sostener por sí mismos, asumiendo que yo siempre estaría ahí para llenar los vacíos, para pagar las cuentas, para sacrificarme silenciosamente mientras ellos disfrutaban. Me senté frente a ellos, pero mantuve distancia. Entonces tendrán que encontrar la forma de conseguirlo. Hablen con el banco, usen tarjetas de crédito, pidan prestado. No sé, y francamente no me importa, pero esa deuda es de ustedes, no mía. Roberto se pasó las manos por el cabello, frustrado. Tu hija es tu hija, Carmen. No puedes simplemente abandonarla así. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir tus nietos cuando crezcan y sepan que hiciste esto? Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, para activar ese instinto materno que había gobernado mi vida entera. Pero algo se había roto en mí durante esa noche en el cuarto del personal. Algo que no podía repararse con manipulación emocional. Mis nietos van a saber la verdad, respondí firmemente. Van a saber que su abuela se respetó a sí misma cuando nadie más lo hacía. Van a aprender que el amor tiene límites, que la generosidad no significa permitir abuso, y que la familia no es una excusa para pisotear la dignidad de alguien. Daniela levantó la vista, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico. ¿Y el resto del viaje? ¿Los tours que quedan? ¿Las excursiones? ¿También nos vas a cobrar por eso? Saqué mi teléfono y abrí el correo que Héctor Mendoza me había enviado. Le mostré la pantalla donde aparecía el desglose completo de todas las reservaciones. Los tours y excursiones que ya están pagados y confirmados se mantendrán porque sería injusto para los niños cancelarlos. Pero de aquí en adelante, cada comida en restaurantes especializados, cada bebida fuera del plan básico, cada servicio extra que soliciten, lo pagarán ustedes. El hotel tiene instrucciones claras al respecto. Roberto se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No vamos a aceptar estas condiciones. Podemos irnos del hotel ahora mismo. Lo miré sin parpadear. Adelante. Las habitaciones están a mi nombre. Si se van,
pierden el hospedaje que ya está pagado. Y los vuelos de regreso que compré para ustedes también están a mi nombre, así que tendrán que comprar boletos nuevos por su cuenta. Calculen cuánto les va a costar regresar a Guadalajara con 4 personas en temporada alta. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver los cálculos corriendo por sus mentes, la realización de que estaban completamente atrapados. Habían venido a este viaje asumiendo control total, tratándome como un banco ambulante, sin sentimientos ni límites. Ahora descubrían que el banco había cerrado permanentemente. Daniela intentó un último recurso, su voz suplicante. «Mamá, por favor, sé que metí la pata con lo de la habitación. Lo siento, pero no podemos pagar esa cuenta. No tenemos ese dinero y las tarjetas están al límite. Si nos obligas a pagar, arruinarás nuestro crédito, nos meterás en problemas financieros serios». Me levanté y caminé hacia el balcón, dándoles la espalda mientras miraba el mar oscuro bajo la luna. Yo trabajé 18 horas diarias durante años para darte una vida digna, Daniela. Vendí mi casa, mis joyas, mi futuro. Y nunca, ni una sola vez, te pedí que valoraras esos sacrificios. Solo quería respeto básico, ser tratada como tu madre, no como tu sirvienta. Pero incluso eso fue demasiado pedir. Me volteé para enfrentarlos una última vez. Tienen hasta mañana al mediodía para resolver cómo van a pagar esa cuenta. Si no lo hacen, el hotel tomará medidas legales y yo no moveré un dedo para detenerlos. Ahora, por favor, salgan de mi habitación. Estoy cansada y quiero descansar. El mar estaba en calma, cristalino, hipnótico. Tomé mi café lentamente mientras procesaba todo lo que había sucedido. No sentía remordimiento. Sentía algo parecido a la paz, pero mezclado con una tristeza profunda por lo que significaba todo esto. El final de una relación que alguna vez fue el centro de mi universo. Mi teléfono vibró alrededor de las 8 de la mañana. Era un mensaje de Héctor Mendoza informándome que Daniela y Roberto habían estado en recepción desde las 7 intentando negociar la deuda. Habían ofrecido pagar en parcialidades. Habían intentado usar 3 tarjetas diferentes que fueron rechazadas. Y finalmente habían llamado a familiares en México pidiendo transferencias urgentes. Me preguntaba si deseaba que él mantuviera la política establecida o si prefería modificar algo. Le respondí que mantuviera todo exactamente como estaba, que esto no era crueldad, era consecuencia. Que por primera vez en décadas, mi hija estaba aprendiendo que las acciones tienen precio y que el respeto no es negociable. Pasé la mañana explorando el hotel como huésped real, no como la figura invisible en la que me habían convertido. Caminé por los jardines fotografiando flores tropicales que no conocía sus nombres. Nadé en una de las piscinas más alejadas donde no había niños gritando. Leí un libro en una tumbona bajo una palapa, algo que no hacía desde que Daniela era adolescente, porque siempre había ropa que lavar, comidas que preparar, trabajos de costura que terminar. Alrededor del mediodía recibí otro mensaje, esta vez directamente de Daniela. Conseguimos el dinero. Sofía vendió unos aretes de oro que traía. Ya pagamos la cuenta. ¿Estás contenta ahora? El tono era amargo, resentido, como si yo fuera la villana de esta historia. Como si obligarlos a pagar por sus propios lujos fuera un acto de maldad comparable a la humillación que me habían infligido. No respondí inmediatamente. Dejé que las palabras flotaran en el aire digital, que ella sintiera la misma ansiedad que yo había sentido esperando alguna señal de arrepentimiento genuino. Finalmente escribí: «No se trata de estar contenta, Daniela. Se trata de dignidad. Algo que espero algún día entiendas». Los siguientes 3 días transcurrieron en una extraña dualidad. Yo disfrutaba del resort, participaba en clases de yoga matutinas, probaba platillos en diferentes restaurantes, conversaba con otros huéspedes en el bar junto a la alberca. Mientras tanto, Daniela y su familia continuaban con el itinerario que había planeado originalmente, pero ahora con una tensión visible que cualquiera podía percibir. Los veía de lejos durante las comidas. Sofía ya no lucía tan triunfante. De hecho, parecía incómoda, probablemente molesta por haber tenido que vender sus joyas para cubrir gastos que asumió serían gratuitos.
Roberto evitaba mirarme cuando coincidíamos en los pasillos, y Daniela, mi hija, parecía haberse encogido de alguna forma, caminaba con los hombros caídos. La sonrisa forzada que mostraba en las fotos que seguía publicando en redes sociales no alcanzaba sus ojos. Los únicos momentos realmente dolorosos eran cuando Mateo y Valeria me veían. Corrían hacia mí con alegría genuina. Querían contarme sobre los delfines que habían visto, las conchas que habían recolectado, los castillos de arena que habían construido. Yo los abrazaba, les prestaba atención completa, les compraba helados y pequeños recuerdos en la tienda del hotel. Pero cuando preguntaban por qué ya no cenaba con ellos, por qué la abuela tenía una habitación diferente, no sabía qué responder sin mentirles o sin cargarlos con verdades demasiado pesadas para su edad. Le decía a Mateo, a veces los adultos necesitan su propio espacio, mi amor, pero eso no significa que no los ame. Y él asentía sin entender realmente, pero aceptando porque los niños tienen esa capacidad maravillosa de adaptarse a situaciones que los adultos complican. El quinto día del viaje algo cambió. Estaba desayunando sola en la terraza del restaurante cuando Daniela apareció. No venía con Roberto ni con los niños. Estaba sola, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo simple, vestida con ropa deportiva arrugada. Se veía más joven así, vulnerable, parecida a la niña que solía ser antes de que la vida y las influencias equivocadas la endurecieran. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Podemos hablar? Dejé mi taza de café sobre la mesa y asentí. Adelante. Hubo un silencio largo donde ella parecía buscar las palabras correctas. Finalmente habló, su voz quebrada. No dormí anoche. Me quedé despierta pensando en todo lo que escribiste en esa carta, en cada sacrificio que mencionaste. Y me di cuenta de que no recordaba la mitad de esas cosas, mamá. No porque no fueran importantes, sino porque me acostumbré tanto a que estuvieras ahí, dándolo todo, que dejé de verlo como sacrificio y empecé a verlo como obligación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que esta vez parecían reales, no estratégicas. Cuando me casé con Roberto, Sofía comenzó a hacer comentarios. Pequeñas cosas al principio, que tú eras anticuada, que tu forma de vestir era vergonzosa, que tu trabajo de costurera era de clase baja. Y en lugar de defenderle como debía hacerlo, empecé a verte a través de sus ojos. Empecé a sentir vergüenza de ti, de tu humildad, de tu sencillez, y eso me convirtió en un monstruo. Tomé aire profundamente antes de responder. ¿Y qué cambió, Daniela? ¿Por qué ahora sí puedes verlo? ¿Porque te quedaste sin dinero? ¿Porque tu suegra tuvo que vender sus joyas? ¿O porque finalmente entendiste que hay límites que no se deben cruzar? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque ayer Mateo me preguntó por qué tú comías sola. Le dije que era tu elección. Y él me miró con esos ojos inocentes y me dijo, pero la abuela no parece feliz comiendo sola, mamá. Parece triste, aunque sonría. Y me di cuenta de que mi hijo de 8 años tiene más empatía que yo. Se quebró completamente entonces, sollozando sobre la mesa de una forma que atrajo miradas de otras personas en el restaurante. Parte de mí quería consolarla, abrazarla como había hecho 1000 veces cuando era pequeña y el mundo le parecía demasiado grande. Pero otra parte, la parte que había aprendido dolorosamente sobre límites y respeto propio, sabía que este dolor era necesario. El perdón no es instantáneo, Daniela. Le dije suavemente, pero con firmeza. No puedes borrar años de desprecio con una disculpa y lágrimas. Has lastimado algo en mí que tal vez nunca sane completamente. La imagen que tenía de ti como mi hija, mi orgullo, mi razón de vivir, está rota, y no sé si puede repararse. Levantó la vista, su rostro hinchado. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué hacer para arreglarlo. Negué con la cabeza. No hay una lista de pasos, no hay un manual. Tendrás que descubrirlo tú misma. Tendrás que decidir qué tipo de persona quieres ser. Si seguirás dejando que Sofía dicte tus valores o si recuperarás la mujer que crié. Pero esa decisión es tuya, no mía. Yo ya no puedo cargar con la responsabilidad de tu crecimiento personal. Se quedó sentada ahí, procesando mis palabras. Finalmente se levantó, temblorosa. ¿Volverás a hablarme después de este viaje?
¿O me perderás para siempre? La miré a los ojos. No lo sé, hija. Sinceramente no lo sé. Por ahora solo puedo decirte que cuando regresemos a Guadalajara necesitaré tiempo y espacio. Mucho de ambos. Y lo que pase después dependerá de las acciones, no de las promesas. Se fue llorando, dejándome sola con mi desayuno frío y un corazón que dolía de formas que no sabía que eran posibles. Porque rechazar a tu propia hija, establecer límites con la persona que más amas en el mundo, es quizás el acto más difícil que una madre puede realizar. Pero también es a veces el más necesario. Los últimos 2 días del viaje fueron diferentes. Daniela mantuvo distancia respetuosa, pero ya no hostil. Sofía prácticamente desapareció, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación. Roberto intentó acercarse una vez para disculparse torpemente, admitiendo que había sido cobarde al no defender a su suegra de su propia madre. Y yo, finalmente, pude disfrutar de Cancún como había soñado. No como lo había imaginado originalmente, rodeada de familia feliz, pero sí como una mujer libre que había recuperado su voz después de décadas de silencio. No hubo despedidas emotivas ni promesas de llamadas próximas. Solo un abrazo breve de los niños que me apretaron con fuerza genuina, y una mirada larga de Daniela que contenía 1000 palabras no pronunciadas. Roberto cargó las maletas hacia el estacionamiento donde los esperaba Sofía, quien había regresado un día antes, alegando una emergencia familiar que nadie creyó realmente. Y yo tomé un taxi hacia mi pequeño departamento en la colonia americana, el mismo lugar donde había vivido los últimos 15 años, cosiendo hasta altas horas de la madrugada. Los primeros días de regreso fueron extrañamente pacíficos. Retomé mi rutina de trabajo atendiendo a las clientas que habían esperado pacientemente mi regreso. Doña Mercedes necesitaba ajustes en un vestido de madrina. La señora Patricia quería que le confeccionara un traje sastre para una entrevista importante. Cada puntada, cada costura, cada pedazo de tela que pasaba por mis manos era familiar, reconfortante, un recordatorio de quién era yo más allá de ser madre. Durante 2 semanas no supe nada de Daniela. Mi teléfono permanecía silencioso excepto por mensajes de clientas y llamadas ocasionales de amigas del taller de bordado donde tomaba clases los jueves. Parte de mí esperaba que llamara, que apareciera en mi puerta con más disculpas o explicaciones. Otra parte, la que había crecido durante ese viaje a Cancún, sabía que el silencio era necesario, que ambas necesitábamos procesar lo sucedido antes de intentar reconstruir algo que había estado roto mucho antes de ese viaje. Fue un sábado por la mañana, exactamente 17 días después de nuestro regreso, cuando tocaron a mi puerta. Eran las 9:30. Yo estaba tomando café mientras revisaba patrones de costura para un nuevo proyecto. Abrí esperando ver al repartidor con algún paquete de telas que había ordenado. En cambio, encontré a Daniela. Venía sola, sin Roberto, sin los niños, sin Sofía. Llevaba jeans gastados y una blusa sencilla que reconocí porque yo misma se la había regalado años atrás, pero nunca la había visto usarla. Su cabello estaba recogido sin pretensiones, sin el maquillaje elaborado que había adoptado después de casarse. Se veía cansada, más delgada, y había algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. «Hola, mamá», dijo quedamente. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado sin decir palabra. Entró lentamente, mirando alrededor del departamento como si lo viera por primera vez, aunque había estado ahí cientos de veces. Sus ojos se detuvieron en la máquina de coser junto a la ventana, en las telas apiladas cuidadosamente sobre la mesa del comedor, convertida en área de trabajo, en las fotografías de ella cuando era niña colgadas en la pared. Se sentó en el sofá sin que la invitara, pero esta vez no fue por arrogancia, sino por incertidumbre, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Yo permanecí de pie, esperando, dándole el espacio para que dijera lo que había venido a decir. «He estado yendo a terapia», comenzó, sus manos retorciendo un pañuelo que sacó de su bolso. «Busqué una psicóloga la semana que regresamos de Cancún. Le conté todo, lo del viaje, cómo te traté, los años previos donde fui distanciándome de ti por influencia de Sofía.
y ella me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. Hizo una pausa, respirando profundo. Me preguntó cuándo había sido la última vez que te pregunté cómo estabas realmente. ¿Cuándo fue la última vez que te vi como persona completa, y no solo como mi madre, que debía estar disponible siempre? ¿Cuándo dejé de valorar tu trabajo, tu esfuerzo, tu vida más allá de mí? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No pude responder ninguna de esas preguntas, mamá, porque la verdad es que hace años que no te veo. Veo a la abuela de mis hijos, a la mujer que cose gratis cuando necesito arreglos, a la que presta dinero sin preguntar. Pero dejé de ver a Carmen, la mujer que enviudó joven y sacó adelante sola a su hija, la que tiene sueños propios, la que merece respeto y consideración. Me senté finalmente en el sillón frente a ella. No porque sus palabras me hubieran ablandado completamente, sino porque mis propias piernas temblaban con la emoción contenida de escuchar lo que había esperado oír durante tanto tiempo. La terapeuta me hizo una tarea, continuó Daniela. Me pidió que escribiera una lista de todos los sacrificios tuyos que pudiera recordar. Pensé que sería fácil, que llenaría una página rápidamente. Me tomó 3 días, mamá. 3 días recordando y llorando, porque cada memoria que resurgía me mostraba lo ciega que había estado. Sacó un cuaderno de su bolso, gastado y lleno de notas. ¿Sabías que recordé el día que vendiste tu máquina de coser antigua para comprarme la computadora que necesitaba para la universidad? Yo tenía 19 años y estaba tan emocionada por la computadora nueva que ni siquiera pregunté cómo la habías conseguido. Años después, me enteré por tu comadre Lupita que esa máquina había sido de tu abuela, que tenía valor sentimental incalculable. Su voz se quebró. Y cuando me casé, te pedí que me regalaras el enganche del departamento. $30,000 que habías ahorrado durante 10 años para tu retiro. Te los pedí como si fuera mi derecho, como si tu futuro importara menos que mi comodidad presente. Y tú me los diste sin chistar, con una sonrisa, diciéndome que mi felicidad era tu prioridad. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. He estado distanciada de Sofía estas semanas. Le dije que necesitaba espacio para pensar. Roberto está molesto. Dice que estoy siendo dramática, que exagero lo que pasó en Cancún. Pero yo sé que no exagero. Sé que crucé una línea que no debía haber cruzado nunca, y que si no la corrijo ahora, me convertiré en alguien que no quiero ser. Finalmente levanté mi voz, que había permanecido silenciosa durante todo su monólogo. ¿Y qué esperas que haga con esta información, Daniela? ¿Que te perdone inmediatamente porque fuiste a terapia y escribiste una lista? ¿Que olvidemos lo que pasó y volvamos a la normalidad? Negó con la cabeza enfáticamente. No, mamá, no espero perdón inmediato. La terapeuta me explicó que el perdón no es algo que se exige, es algo que se gana con acciones consistentes en el tiempo. Vine hoy porque quería que supieras que estoy trabajando en cambiar, que entiendo que rompí algo valioso y que tal vez nunca podré repararlo completamente, pero voy a intentarlo. Se levantó, dejando el cuaderno sobre la mesita de café. Este es para ti, léelo cuando estés lista. Son todas las memorias que pude recuperar, todos los sacrificios que finalmente pude ver. Y al final hay algo más. Una disculpa real, no de esas vacías que damos para salir del paso, sino una donde asumo responsabilidad completa, sin excusas ni justificaciones. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Tampoco espero que los niños sean un puente entre nosotras. Sé que eso sería manipulación emocional, pero si algún día decides que quieres verlos, que quieres intentar reconstruir algo con ellos y conmigo, estaré aquí. No presionando, no exigiendo, solo esperando y demostrando con acciones que merezco una segunda oportunidad. Cuando se fue, me quedé sentada en el silencio de mi departamento durante horas. Finalmente, tomé el cuaderno y comencé a leer. Página tras página de recuerdos detallados, algunos que yo misma había olvidado. Momentos donde había elegido su bienestar sobre el mío sin pensarlo 2 veces. Y al final, como había prometido, una carta de 6 páginas escrita a mano donde asumía responsabilidad total, donde no culpaba a Sofía, ni a Roberto, ni a las circunstancias, sino a sus propias elecciones y su propio egoísmo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta.
Daniela no apareció todas las semanas exigiendo atención. Venía cada 15 días aproximadamente, siempre con pequeños gestos. Un pastel que había horneado ella misma, flores del mercado, una revista de costura que pensó me gustaría. Nunca pedía nada. Solo conversábamos, tomábamos café, compartíamos silencios cómodos. Poco a poco comencé a ver cambios reales. Me llamaba para preguntarme cómo estaba, no para pedirme favores. Me invitaba a comer pagando ella la cuenta. Trajo a los niños una tarde y supervisó que me trataran con respeto, corrigiendo a Mateo cuando intentó interrumpirme mientras hablaba. Roberto apareció una vez para disculparse formalmente, admitiendo que había permitido que su madre dictara la dinámica familiar y que estaba trabajando en establecer límites más saludables. Sofía nunca se disculpó directamente, pero dejó de hacer comentarios despectivos sobre mí en presencia de Daniela, lo cual era un progreso mínimo, pero progreso al fin. No fue un camino lineal hacia la reconciliación. Hubo retrocesos, momentos donde viejos patrones amenazaban con resurgir, pero la diferencia era que ahora, cuando eso sucedía, Daniela lo reconocía, se disculpaba genuinamente y ajustaba su comportamiento. Un año después del viaje a Cancún, en marzo nuevamente, Daniela apareció en mi puerta con una propuesta. Había ahorrado durante meses, trabajando tiempo extra en su oficina. Quería llevarme de viaje, solo nosotras dos, sin Roberto, sin Sofía, sin niños. Un fin de semana en un hotel boutique en Tequila, donde podríamos hacer un tour de destilerías, hablar sin interrupciones y crear nuevos recuerdos que no estuvieran manchados por el pasado.